a todos, bienvenidos al nuevo episodio de su podcast Souvenir. Yo soy Frida Militza. Yo soy Valeria Ascensión. Y en esta ocasión hablaremos de un tema súper importante y controversial, lo sabemos, pero pues son puntos muy personales y particulares que tenemos cada una, y es fe ciega. Sí, yo siento que, bueno, antes que nada, hay que dar una pequeña alerta. Si eres un seguidor muy apegado a estas creencias y estas cosas, no nos veas. Si eres alguien muy radical en este aspecto y te consideras muy seguidor, no nos veas. Vamos a hablar desde nuestra percepción, desde nuestra creencia, desde lo que nosotras hemos vivido y creemos en lo personal. Entonces, bueno, ya. Después de este pequeño intro, Frida, tú o tu familia, porque sabemos que obviamente esto viene mucho de estructura familiar y de la sociedad, pues antes que la sociedad, nuestra familia nos inculca desde niños una religión en particular. ¿A ti qué religión te inculcaron desde pequeña? En mi caso fue la religión católica por parte de la familia de mi mamá, y en la familia de mi papá desconozco el nombre tal cual, pero es un sistema totalmente distinto. Es de templo y de más espiritual. Espiritismo. No sé si es esa. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Confío en lo que dice. Que hay un ojo en sus el triangulito y el ojo. El triángulo de la Santa, ajá, y el ojo de... Exacto. Entonces... Espiritismo. Sí, ok. Y te digo, por parte de mi mamá, mi abuela y todos ellos son muy católicos. Entonces, yo tengo los sacramentos, o sea, yo fui a catecismo, iba a misa los domingos, pero parte de mi cuestionarme siempre todo, cuando yo estaba en el catecismo, yo dije, yo le quiero ayudar al padre, yo quiero ser acólito. Y así fue, o sea, entré porque yo quería entender cómo funcionaba y por qué veía lo que veía, por qué hacían lo que hacían. De ahí dije, ok, no, entré al grupo juvenil y yo creo que el ambiente me hizo estar como un buen rato y fue algo que yo disfruté mucho y que aprendí demasiado, pero eso me ayudó a saber que no es todo, o sea, que yo no me podía quedar con eso y que había como muchísimas posibilidades fuera, ¿no? Y que obviamente ellos te contarían como la parte pues bonita, interesante de la historia, pero también hay como muchos huecos que yo no terminaba de comprender ni de encontrarle sentido. O sea, como que en algún punto yo no entendía cómo un ser tan divino y que tanto te amaba te limitaba de tantas formas. En tantas maneras. Entonces, fue que comencé como a investigar, indagar y obviamente a decidirme por otras cuestiones. Okay. ¿Tú? Bueno, yo cuando era muy pequeña iba justamente a estos templos espiritistas. Se da mucho, creo, por esta zona de Xochimilco y en algunos otros pueblos. No creo que se haga algo que haya en todas las delegaciones, la verdad. Pero sí, mi mamá me llevaba a templos. Yo cuando era chiquita sufrí de convulsiones. Entonces en ese templo me llevaron y me daban convulsiones porque me subía la temperatura, porque me enfermaba de la garganta. En ese templo me operaron de la garganta de manera espiritual. Y de alguna manera, coherente o no, con raciocinio científico o lo que sea, yo no me enfermo de la garganta. O sea, okay. Es súper difícil que me enferme de la garganta. Entonces por ahí empezó, ¿no? Esa cuestión. A mamá pues le decían muchas cosas, ¿no? Que esto iba a pasar, que esto iba a ser, o sea, obviamente como que a veces te dan como ciertas premoniciones de lo que estás viviendo, de lo que vas a vivir o de cosas así. Y a mi mamá le dijeron algunas cosas que no le gustaron, yo también estaba pequeña, y como en el querer buscar ese centro, se fue a la religión pues católica cristiana y me empezó a llevar. Yo creé muchísima resistencia a la religión católica cristiana porque yo estaba bien chiquita, o sea, tenía 8 o 10 años y lo que hacían era de, ¿sabes qué? Te vamos a llevar y vas a
y vas a estar ahí, ¿no? Entonces a las 7 de la mañana me paraban los domingos, así me durmiera yo a la hora que me durmiera, me paraban a las 7 de la mañana y órale, vámonos a la iglesia. Y para mí, o sea, yo llegaba y estaba sentada escuchando el sermón, pero era así de, yo no quiero, o sea... No te agrada. Nada, o sea, me gustaban como las reflexiones que medio a veces ponía atención, pero cuando no. Y ves que luego te dicen, párate, siéntate. No, yo me quedaba sentada todo el tiempo. ¿Ya reflejabas tus problemas con la autoridad? Sí, todo el tiempo. Estaba yo así sentada de, no, o sea, esto no va conmigo, no lo quiero hacer, no. Entonces, creé como mucho esa resistencia. Yo no estoy bautizada, bueno, no tengo primera comunión, estoy bautizada por el templo, ¿no? Esta cuestión espiritista. Pero yo no bueno, o sea, en la católica no hice primera comunión, no hice confirmación, nada. Sabrá Dios si matrimonio algún día. No creo, porque si me piden esos papeles, pues solamente Te lo solucionan antes de que sea de matrimonio, no te preocupes. Sí, pero no. Fíjate que personalmente no me llama casarme en una iglesia católica. Okay. O sea, yo soy como de la idea de podemos crear nuestros propios compromisos como pareja y si los creamos, de que alguien nos los diga en común acuerdo ante nuestros seres amados. Okay. Y que sea un lugar neutral o un lugar significativo para mí y para mi pareja. No me gustaría que fuera en una iglesia. O sea, jamás en mi vida me he visto... Yo creo que a lo mejor fantaseas cuando eres niña, ¿no? Pero ya de ahora que ya estoy más adulta, sí. Mi madurez me ha dado a pensar que si algún día me caso, me gustaría como establecer un lugar en específico y que sea significativo para nosotros, no tanto una estructura. Okay. Lo convencional porque no va contigo. Sí, no va conmigo. Por ejemplo, estas cuestiones, pues sí, ondas muy arraigadas que se nos vinieron inculcando y que han venido a marcar un antes y un después, y creo que ahora, por ejemplo, muchas personas que ya ven ese tipo de cosas, de cómo lo marca una sola iglesia, pues viene a mover estas cuestiones, ¿no? Para mí, lo peor que nos ha pasado como sociedad es justamente que una persona diga qué está bien y qué está mal desde un criterio personal. Porque no es solo que se guíen si solo se guiaran por las enseñanzas que vienen en la Biblia, puta, o sea, créeme que hay muchísima sabiduría en ese libro en particular, ¿no? Bueno, y en sus libros que traen internos y todas estas ondas. Pero fuera de ello, sí siento que hay mucho para poder malinterpretarse, como esta onda de los homosexuales y del matrimonio, o sea, por ejemplo, estas ondas del matrimonio y de cómo se debería llevar la estructura del matrimonio, de que si tú te casas con un hombre ante la iglesia, es el que elegiste y es con el que te quedas. No importa si te pega, no importa si te engaña, no importa si ya se fue 3 veces con X o Y mujer y regresó. Y eso es justamente lo que a mí me hace mucho ruido. O sea, creo que yo como que me metí a estudiar un poquillo esas cuestiones que han llevado a la sociedad a ponerle como una pausa y que ahorita apenas estamos como que saliendo, como que hay un despertar de esa religión, porque antes todos eran de, no, eso dice el sacerdote y eso se tiene que hacer. Yo creo que es un tema de generaciones y es parte de la evolución, y hace poco lo comentaba con alguien y era un punto en el que coincidíamos, el hecho de que lo que no evoluciona desaparece. Y para fortuna, desfortuna de nuestra sociedad, México es un pueblo en su mayoría católico. Como dice, se puede evidenciar en muchas malas prácticas, muchas, no sé, es que para mí va de la mano del no cuestionarnos, del ir por la vida
real, haciendo Como lo que me viejita. dijeron, un paso 1, paso 2, paso 3, y no cuestionarnos nunca. No está mal conocer y decir aquí sí, aquí no, esto sí, esto no. Yo creo que es parte de, a mí muchas veces me han dicho, pero es que para qué tienes sacramentos si al final tú crees en algo como más energético, más de espíritu, más de, ¿sabes? De vibras, de fluir. Pero yo creo que todo es parte de, del hecho de conocer para saber que no lo es todo. Siento que nuestros papás eran muy cuadrados en cuanto a, bueno, en mi caso, en cuanto a lo que decía la Iglesia Católica. Mi abuelita mucho más, o sea, mi abuelita es súper de fe, de rezar, de encomendarse. Eso también lo tengo mucho, pero no es tanto de misa todos los domingos. O sea, yo iba a misa todos los domingos porque estaba en el coro, porque estaba en cualquier cosa. Toda Semana Santa vivía en la iglesia, sí, por las actividades en las que estaba. Pero hoy día iré a misa en Navidad, Año Nuevo, posiblemente, porque mis papás no son tan ya aprensivos de ese tema. Bueno, mi mamá, mi papá, no. Y creo que eso da para tú como hijo saber que no hay ni un bien ni un mal. O sea, si a ti te funciona creer en algo, sea lo que sea, venga de donde venga, mientras comprendas y comulgues con, está fabuloso. Pero, por ejemplo, el tema del matrimonio, yo soy de esa idea, o sea, ¿cuántas mujeres han estado atadas y sufrido violencia de cualquier tipo durante cuántos años por tener pues sí, o sea, que Chip de el que ya lo matrimonio es para toda la elegiste. vida, ¿no? Ajá. O sea, y juntos hasta la muerte y todas esas cosas que podrán ser muy bonitas y parte del romanticismo, que también tiene demasiado machismo hasta cierto punto, pero El machismo igual surge de ahí, porque no hay mujeres sacerdotas y porque el sacerdote dice que la mujer debe estar en su casa y atender al marido y a los hijos. bueno, y que era visto como una figura tal cual de procreación, ¿no? Y para preservar y conservar y tener familia. Ah, cosa importante que a mí me llamó también la atención fue el cambio que hay en el Código Civil cuando define matrimonio. Sí. Yo creo que es parte de las evoluciones fabulosas y fantásticas que se han hecho en esta sociedad. Entonces siento que la Iglesia Católica está en un punto en el que le pueden caer muchos veintes gracias a que quienes comulgan o no con sus ideas se cuestionan, ¿sabes? Qué cosas tomar sí, qué cosas modificar o mejorar y qué cosas de plano no van. Porque, pues 2021, ¿no? O sea... Sí, bueno, hemos pasado por demasiadas cosas como para que no se dieran cuenta. O sea, creo que hubo como un despertar, porque cuando, no sé si te llegaste a enterar, yo creo que sí, de estas ondas en las que sacaron un chingo de noticias, pero un chingo de hombres adultos que hablaban de que en X iglesia o en X lugar el tal sacerdote había abusado sexualmente de ellos. Y cómo ellos, dentro de su manto protector, en lugar de que te quitaran tu puesto, te cambiaban de iglesia. Entonces eso como que empezó a hacer muchísimo ruido y dijeron, no manches, o sea, esto no es bueno, o sea, qué mal se ven, ¿no? Claro. Como profetas de Dios, están dando una imagen totalmente diferente. Y siento que fue por ahí. Digo, yo efectivamente estoy de acuerdo con esta cuestión de que es bueno siempre tener algo espiritual que te guíe. Creer en algo siempre te va a hacer ir más allá. Lo que sí, por ejemplo, no estoy tan de acuerdo es justamente con cómo toda esta cadena de gente se dicen católicos. Muchos, en parte, no voy a generalizar, pero son súper malas personas. O sea, hablan mal o sea, van saliendo de la iglesia y ya están hablando mal del vecino, del señor, del sacerdote. Y dices, ok, o sea, se entiende, pero para mí al menos no me hace clic, o sea, y yo lo viví como tan cercano que justamente fue lo que me hizo crear como cierta resistencia. Pero yo definitivamente soy alguien muy espiritual, alguien que sí cree en un Dios. Mi Dios, para mí, es algo, o sea, para mí mi Dios es el universo.
enorme, maravilloso, o sea, así, ¿no? No hay nada más perfecto que el mismo universo de cómo se creó y creó todo en su ecosistema. O sea, yo no creo que un Dios con una figura de humano pudiera crear, y a lo mejor me van a tachar de que estoy mal, pero para mí, o sea, no voy a creer en una piedra, porque una piedra pues es una piedra y ya, pero para mí es algo que es perfecto. O sea, un Dios para mí es la cuestión de la energía, de la materia, de cómo se crea, de cómo se desarrolla, de cómo evoluciona, de cómo solita se reforma. Entonces, para mí, a veces cuando digo voy a pedir, yo agarro y puedo rezar a mi manera y puedo agarrar y decir, Dios, te pido con todo que por esta persona o por esta cuestión o por esta onda, pero no es como que agarre y empiece a leer como la Biblia y me lea una parte para pedir por alguien, ¿sabes? Porque siento que sí es un libro que se ha vuelto de cierta manera sagrado por la sabiduría que lleva, pero siento que a veces algunas personas lo pueden tomar como escudo de aprender ciertas lecciones al modo de, o sea, y entra mucho esta cuestión. Obviamente, ¿quién marca lo bueno y lo malo? O sea, la sociedad, ¿no? En conjunto. Uh-huh. Pero en una iglesia, el sacerdote como que te indica qué es lo bueno y qué es lo malo y por dónde debes guiarte. Y eso es como lo que a mí me hace ruido todavía. Siento que está padre ir a un lugar en donde se hable de espiritualidad, de amor, de hacer el bien sin importar a quién y de dar sin esperar recibir nada para que se te duplique, ¿no? O sea, simplemente dar. O sea, esta cuestión del diezmo, por ejemplo, a mí se me hace muy positiva, a pesar de que algunas personas dicen, no, pues es negativo, no sé tú qué opines, de dar en las iglesias. A mí se me hace positivo porque te hace desprenderte de algo. A lo mejor no el diezmo vas a dar tu 10%, pero el que tú des lo que tú quieras, siento que hace de una manera como retribuir y que se hace como un círculo de karma, de energía, de no sé cómo expresarlo, se me fue ahorita, pero siento que es como un circulito en el que todo regresa. O sea, si tú haces el bien, claro, se te va a regresar, sea como sea, estés donde estés, aunque no estés ahí metido todos los domingos en una iglesia, si tú eres bueno y haces cosas buenas, a lo mejor no vas a ir a una iglesia a dar el diezmo, pero se lo vas a dar a una persona que tú ves necesitada, o le vas a comprar a una persona que tú ves que está batallando, o que es mayor, o que y de esa manera el hecho de dar creo que siempre va a regresarse hacia ti. No sé qué opinas. Voy a retomar el punto donde dijiste que fue como parteaguas, ¿no? Ver la gente que iba a la iglesia y que salía y que era... Sí, hipócritas. Hipócritas. Para mí fue de las cosas que me hizo mucho ruido justo porque cabe mencionar que no vamos a generalizar, ¿no? O sea, todo lo que estamos diciendo real es desde las cosas que nos ha tocado vivir, sí. Porque hasta en eso, aunque Vale no es tan religiosa, yo sí, o sea, le conté una vez como esa parte que fue también súper importante para mí y que creo que hoy soy lo que soy también en parte por eso. Bueno, a mí me tocó un cambio de sacerdote, que fue donde yo dije, no, porque este señor trae ideas súper... no van conmigo, no van con lo que yo estaba disfrutando, no van con lo que a mí me estaba enseñando. Y dije, ok, gracias, bye. Comienzo a ver la gente que justo iba a la iglesia y que igual y muchas veces tú también eres parte, ¿no? De que vas y sales y ya estás hablando, ya estás pensando, ya estás diciendo, no vas conforme a lo que te están enseñando, sí. Porque justo es eso, te lo están enseñando. Y es parte de un dogma que buscan preservar. O sea, no, en ningún momento es como de, has pensado, has sentido, reconoces, ¿qué sientes cuando estás en tal situación? ¿Qué sientes cuando estás en tal? Como que bloquean esa parte del ser consciente, del cuestionarte, de realmente decir,
esto está mal porque me dijeron que está mal, o está mal si es en tal situación, ¿sabes? Creo que mucho yo siempre he estado en contra de eso. Sí, del respeto a los mayores, pero creo que como niño, y tu sexto sentido, tu intuición, como le quieran llamar, nunca falla. Y tú sabes cuando alguien mayor se acerca a ti, siendo chiquito, obviamente te impone, ¿no? Te impone por la simple edad, la simple figura que representa. Y es de, no, lo que digan cuando un adulto hable, cuando, o sea, ¿sabes? Te callas. Porque tú Ha dado pie a un sinfín de abusos, de violaciones que vienen de estas malas prácticas. Y si partimos de que la iglesia, en este caso, por el tema que estamos tocando, pero yo les decía, vale, también entra la política y entran muchísimos otros temas que nos hacen actuar sin cuestionarnos y sin ser conscientes. Entonces, creo que sí hay evolución. A mí me ha tocado hoy día escuchar sermones que no te van a decir lo que está bien, lo que está mal, pero son padres de otra, o sea, sacerdotes de otra generación, de otros ideales, que buscan como de cierta forma vincularlo a las cosas que nos pasan hoy día. No deja de ser 100% religioso, pero al final creo que hay muchas personas que sí están intentando hacer algo por cambiar como de alguna forma el cómo se percibe la iglesia después de las mil y un cosas que han ocurrido, ¿saben? O sea, no es como que todos los padres de la iglesia católica, o sea, no, yo creo que hay sus excepciones y hay quienes realmente tienen vocación y por algo están ahí. La neta es que yo aplaudo de los que realmente tienen vocación porque, wow, o sea, yo no podría. A mí se me hace muy cabrón porque, bueno, perdón, el paréntesis nada más, la religión cristiana son padres que pueden tener esposa e hijos. La religión católica se supone que tú como hombre debes dedicarte 100% a tu vida a la iglesia. Sí, igual como... Güey, ¿en qué momento? O sea, ¿y cuántos sacerdotes se ha visto que no se dedican a eso? Y ese es otro punto. Sí, voy a mencionar esto porque no es en la Ciudad de México y no es alguien con quien yo tengo contacto directo. Bueno, con ese sacerdote en particular, o sea, con la situación sí, ¿no? Alguien de mi familia es muy cercano a una chica que está casada y entonces el esposo es un sacerdote de la Iglesia Católica. No es de la Ciudad de México. Sí. Entonces se da que van a cierto lugar y él, pues a la hora de pagar o tal, sacar dinero, literal saca el diezmo. O sea, tienen los botes de diezmo en su casa porque pues es con lo que ellos solventan ciertos gastos. Por eso dijimos, no generalizo, estoy hablando de un caso en particular y así, porque no creo que sea en todos lados. Es que ahora ya también hay sacerdotes católicos que fueron cristianos o cristianos que van a la o sea, yo creo que ahí, por ejemplo, entre católico y cristiano se van, o sea, porque yo también aquí en San Mateo apenas no tiene mucho que me enteré que había un sacerdote que tenía esposa y 2 hijos, ¿no? Y eso antes no se veía. Entonces, y ahora es mejor darle eso que se dediquen de lleno y después anden violando niños o cosas así. No sé si está relacionado directamente. Lo que a mí me hace ruido es la incongruencia y que como yo, ¿sabes? No es la misma confianza que tú le tienes en un inicio, como cualquier persona, la conoces y 10% de confianza, te hace algo, vas viendo ciertas actitudes, evidentemente no es lo mismo. Ese es mi punto. Entonces como que me fui enterando como de muchas cosas que me hicieron decir, creo que no es Dios, es la iglesia, ¿no? Somos nosotros los hombres terrenales, por si así lo quieres ver, que hemos manipulado y malinterpretado lo que de alguna forma, como tú lo decías, está estipulado en un libro que es muy importante por todas las enseñanzas que tiene, pero ya no me hace el mismo clic, ¿sabes? O sea, tengo amigos que estuvieron en el seminario, que están en el seminario, que han dedicado su vida a eso, y los admiro mucho porque son personas súper inteligentes, pero son personas muy conscientes. Y así como han tenido el valor algunos de decir, ok, sí, me quedo, otros de, no es lo mío, ¿sabes? Y es parte del conocer, cuestionarte, ser consciente y decir, no va conmigo. Entonces,
pero también es parte de la evolución, ¿sabes? No quedarte en un lugar por creer que es lo correcto. Pienso. Sí, no, y no es como que quiera decir solo cosas negativas. Obviamente para mí sí me hace mucho ruido en varios aspectos, pero, o sea, hasta esta cuestión que nombras, ¿no? Del diezmo y del cómo estabas comentando, ¿no? Que al parecer ya iban a declarar, pero ¿cómo tú, o sea, yo no doy diezmo, o sea, tú lo tengo que ir. fiscalizas? O sea, ¿cómo haces que paguen sus impuestos si el diezmo es de Dios? O sea, no es de ellos. ¿Entiendes? Sí, o sea, esa es parte de la incongruencia y de las cosas que te empiezas a cuestionar con el tiempo. O sea, es que siento que si nos vamos por el otro lado nos vamos a extender. Pero espérame, una cosa. Yo no doy diezmo, pese a que todavía en la maestría tuve un profesor en particular que él decía que era una parte importante en cuanto a ingresos, egresos, todo esto, administrarnos de cierta forma que nosotros llegáramos a algo. Las personas que han estado cerca de mí saben que la forma de dar algo para mí, o sea, real, es mucho con los niños, que me encanta trabajar con los niños y que mi misión es ahí y que a mí me encanta estar y dar a los niños. Creo que como adultos en muchas ocasiones tenemos maneras de conseguir diferentes cosas, pero los niños que son esta parte vulnerable de la sociedad, por decirlo de algún modo, y que si te vas a un nivel socioeconómico pues más bajo está peor, creo que ahí busco trabajar y a lo largo del año en diferentes causas, porque yo no le veo sentido ir y dar mi dinero a la iglesia. O sea, eso sí es muy neta. Hasta las limosnas, cosas así, es algo que conmigo no va. Eso no me gusta y no lo hago. Entonces, si he ido a misas, es como de, ¿sabes? Mis papás sí dan, pero yo soy de, no me nace darlo. Y tú lo comentabas, ¿no? Todo lo que das se regresa y no lo des esperando algo a cambio, ¿sabes? Jamás. Creo que la vida acomoda las cosas de forma que siempre todo lo bueno que des viene de vuelta, y si no es para ti, es como para tu entorno. Sí, bueno, yo quiero comentar, obviamente yo tengo un chingo de cosas que podría decir, o sea, incluso en el ámbito en el que estamos, en el sistema penal, pues surge mucho gracias a la religión, ¿no? Esta onda de la segregación surgió por las iglesias, ¿no? El castigar a los malos y a los que no entraban como en las conductas que debían entrar. Entonces, en ese aspecto, y en muchos más, creo que tendría yo muchas cosas que decir, pero creo que también de cierta manera pues las noticias y todo ya nos han hecho como sociedad abrir un poco más los ojos. Esta onda de los homosexuales, que incluso en algún momento de la historia hacían centros de rehabilitación para que dejaras de ser homosexual. ¿Cuántas películas, libros e historias no se han escrito al respecto? Y cómo muchos incluso ahora de la comunidad se han alejado de este tipo de religiones porque te castigaban, porque te tachaban de que estabas mal y creo que eso viene mucho como sociedad y es justo a lo que más bien me gustaría llegar, que como sociedad nos marcan tanto lo mal que puede ser X o Y cosa, que es lo que nos ha ido atrasando digo, y hace ratito lo estábamos comentando y a mí me encanta toda esta onda de nuestros dioses eran mucho de sacrificios. Estos dioses mayas, teotihuacanos, mexicas, toltecas, aztecas, eran como muy en parte de tú dar un sacrificio. Cuando tú exhibías un sacrificio, hacías que como que lo que querías se te cumpliera. Y ellos, por ejemplo, ahora que hace un tiempo que fui a Chiapas, fui a un lugar en el que era una iglesita súper chiquita, en donde ellos te dan sus permisos,
Y eran estos dioses que en mi ignorancia le dije al guía, ¿por qué todos son güeros? Y me decía, pues es que son españoles, o sea, vienen de España, vienen de Europa, ¿no? Entonces, pues son así. Entonces, de ahí como que viene mucho esta cuestión también de el cómo pones a una persona en un lugar y aparte de que les rezaban a estos dioses, les llevaban gallinas, les llevan animales, los matan ahí como sacrificio y rezan para esta onda pues de que les cumplan, ¿no? Las cosechas, el trabajo. ¿Qué es lo que más piden? Cosechas, trabajo, salud, ¿no? Cuando alguien está enfermo, llevan la prenda y la queman incluso en la iglesia para que se purgue el alma o sea, como esta onda de los espíritus. Y siento que eso como que es muy importante el verlo, ¿no? Como antes nuestras comunidades indígenas sí tenían pues, ¿cómo lo digo? Tenían una manera de espiritualidad, de ser, de guiarse muy diferente a la que ahora, ¿no? Y ahora cómo están nuestras comunidades. Entonces, cuando lo vemos en un sector así de chiquito, siento que si lo ampliáramos y lo viéramos en todos como comunidad, sería totalmente diferente. Digo, podría decir un chingo de cosas negativas, también hay cosas positivas, definitivamente. La cuestión de la meditación, de la solaridad, de los valores que te puedan inculcar una u otra cosa, los apoyos sociales que se puedan hacer. Todas estas ondas son muy positivas, pero justamente mi punto, y lo que yo siento que es importante es saber diferenciar entre un creyente, un seguidor y un fanatismo. O sea, cuando tú ya tienes un fanatismo por algo que simplemente te lo van a decir y así debe de ser, y no tener tu propio criterio y decir, no, esto está mal. Digo, no sé qué opinas respecto a todo mi show que me acabo de echar. Le comentaba a Vale que una de las festividades importantes en Xochimilco es la fiesta de la flor más bella del ejido. Y a mí lo que me encantó y con lo que hice súper clic en este certamen es justo con esa parte donde se le rendía tributo a dioses con sacrificios, y entonces era la diosa Xochiquetzal, a Xochipilli por la siembra, por las flores, por las estaciones del año, simplemente por el arte, por esta forma sensible y humana que deberían de tener como la población en general. Y si hay una parte, me van a fusilar muchas chicas que pueden llegar a ver esto, si hay una parte que a mí no me encanta, es donde todo empieza a tornarse meramente religioso. Okay. Porque si bien está el antecedente y es parte fundamental, no lo es todo. O sea, ya cuando a mí me dices, se lleva a cabo en Semana Santa por los días de guardar, no me llena igual que saber que antes sacrificaban doncellas con la finalidad de las tierras y que era un bien común. No porque yo sea una loca que le gusten los sacrificios, pero siento que es un punto importante para entender a los dioses de antes y a las deidades que tenemos hoy día. O sea, ahora matamos un chingo de gallinas y becerros y todo y nos los comemos, o sea, antes no, nada los ofrecíamos. O sea, yo siento que es un ciclo, ¿no? Porque pues también siempre han sido alimento, pero... No, de hecho, antes pues, nuestras comunidades indígenas pues eran mucho frijol, maíz y, o sea, no es como que fueran vegetarianos, sí, pero claro, no comían como ahora tanta carne. Incluso creo que como sociedad ahora comemos más carne que antes. Ah, sí, obvio. O sea, antes yo me acuerdo que decían, no, es que la carne está carísima y comías carne 1 o 2 veces a la semana. Pero es que yo creo que todo va desde la perspectiva en que te toque vivirla y desde donde la mires, ¿no? Ahí ya tocaste un factor que es el económico para consumir o no cierto alimento. Puedes tocar otro que puede ser el de la temporada de la cosecha de cierta cosa. Obviamente está imposible que lo consigas en otra época y entonces nada más comes lo que se dé. Pero sí es más accesible que antes. Ah, sí, claro. Pero pues es parte de la evolución. Sí, claro. Y de como que este progreso económico que hemos tenido como sociedad, que ha sido un proceso de años. Y a mí me gusta verlo así porque somos parte del proceso y yo no dudo
que si tengo hijos algún día, para ellos la religión signifique e implique otras cosas de lo que implica hoy día para mí. Siento que parte de no tener una fe ciega es justo esa. Yo me cuestionaba hace poco cuántas chicas que hemos estado en la Flor Nos Había Elegido hemos entendido realmente la trascendencia y la importancia de, ok, vienes y me cuentas la historia, vienes y me enseñas, y es algo fabuloso, a mí me encanta y lo adoro, pero de entender ese antes y después y lo que es en la actualidad, cómo trasciende en ti, o sea, ¿cómo te hace ruido? ¿Qué te mueve? ¿Dónde es el punto real donde deja de ser un certamen y comprendes los miles y miles de años de historia y de mujeres que han pasado por ahí y que han marcado de alguna forma? Es lo mismo con los dioses, ¿sabes? ¿En qué momento, Iglesia Católica, te cuestionas sobre, ok, tenemos tantos santos, tenemos tal Dios, pero ¿y qué ha pasado entre esto y esto y esto y esto y esto? ¿Y cómo es que hoy día estamos aquí rigiéndonos bajo dogmas que fueron creados hace miles y miles de años? Ese es como mi punto, o sea, el más importante. Y no solo para la Iglesia Católica, yo creo que aplicaría para cualquier religión. Pero siento que hay otras religiones que manejan más la conciencia que justo la católica. Sí, yo he agarrado, por ejemplo, justo eso, ¿no? Varias cositas de algunas religiones que sí me gustan. Y creo que eso es como el ideal, y creo que al menos de las personas con las que yo me rodeo, yo casi no tengo como muchos amigos que sean cristianos o católicos. Mi familia sí, o sea, mi familia sí se apegó mucho como a esa religión, incluso ahora ya es como de hermana y ese tipo de términos que yo es como de ok. No juzgo, nunca ha sido mi intención juzgar a alguien por lo que crea. Creo que ese es como uno de los peores errores que puedes cometer. Claro. Pero sí me gusta aprender de cada religión las cuestiones, ¿no? Que a mí me puedan llegar a checar. Creo que, por ejemplo, del hinduismo, esta onda de la reencarnación me hace mucho clic. O sea, yo sí siento que venimos de varias vidas y que tu alma va a regresar en otra cosa o en otro ser, como para renovarte, y vas a regresar. O sea, justamente esto de la numerología y estas ondas, de cuántas vidas llevas o en qué número de vida vas, como que sí me hace mucho juego. Incluso, justo como lo comentábamos en otros capítulos, de cuando sueñas o cuando no sueñas tanto, ¿no? Es que porque tu alma a lo mejor ya es más vieja, o estas ondas así, a mí me llama mucho. Del espiritismo, pues esto, ¿no? De que somos energía, de que la energía es nuestro principal fuerza, y que el cuerpo es el objeto del alma, ¿no? Es solo el elemento, y nosotros es nuestra energía lo que nos es, más bien, ¿no? Es lo que es. Y a lo mejor del budismo, pues esta onda de la conciencia constante, del estar generando el entrenamiento mental, emocional, crear esta disciplina ética, claro, y estudio del ser, ¿no? De lo que eres. De que no hay un Dios supremo, bueno, al menos en el budismo, no es como que Buda sea un dios, ni un mesías, ni un profeta, sino es como la figura de lo que tú deberías aspirar a. Claro. Entonces sí, yo obviamente a lo mejor de lo que menos saco cosas, o de lo que menos soy tan seguidora, pues sí, de los católicos, del islam, del judío, pero definitivamente pues dentro de las religiones más seguidas, en primer lugar están los cristianos católicos, con 1.313 millones de seguidores en el mundo. En sus redes sociales. Güey, si tuvieran redes sociales, eso se saturaría de piolines y oraciones todo el día. O sea, Marco, el de Facebook, o sea, ya hubiera tenido que meter 20.700 discos para tener la capacidad todos los de guardar piolines. todo. Sí, o sea,
sería así. Ok, mal chiste, disculpen. El Islam tiene 1.200 millones de seguidores. El Islam surge en Asia, en el Medio Oriente, ¿no? Estos países como Afganistán, Arabia Saudita, Indonesia, Irán, Malasia. El hinduismo surge principalmente en la India, en el sur de Asia. Hay 1.140 millones de seguidores, que es el 80%, gran parte, es el 80% de la población de la India pertenece al hinduismo. De judíos, pues ahí ya baja un poco iba a decir un mal chiste, qué bueno que no, lo voy a decir, lo voy a contener. Los judíos... Ya hemos dicho suficiente, omita el chiste. Sí. 14.3 millones de seguidores. En cuanto a espiritismo o espiritistas, el cual surgió por ciento en Francia en el siglo XIX. ¿XIX? Sí, XIX. Hace no mucho, de hecho. De 10 a 20 millones de seguidores. No más, son poquitos. Y de budismo, que es como en sí el cuarto lugar de las religiones más seguidas, son 700 millones de seguidores, que es igual al norte de la India, de Asia. O sea, como que en Asia hay estos tres polos y son como muy creyentes de... Y obviamente cada uno, algunos cuidan como mucho a las vacas, otros se los comen, otros son como cuestiones así, ¿no? Y a lo que iba como que con estas cuestiones es que en realidad como población, pues es un montonal de personas que van como a un punto, al buscar esta espiritualidad y este ser y este nivel de conciencia de entendernos, de entender de nuestra historia, y eso está bien padre. Esto es como lo que sí me gusta de la religión, ¿no? De que haya variedades y de que dentro de estas variedades ojalá pudiéramos tomar todo de cada religión y crear una religión como neutra, bueno, en mi mundo ideal. En mi mundo ideal, crear y justamente poder entender que no importa al Dios al que tú le pidas, ¿no? O tu idea de lo que sea tu Dios, sino que puedas respetar y guiarte por lo que te sirve como sociedad. Yo pienso que para llegar a tal punto necesitamos conocer y darnos la oportunidad y estar abiertos al mundo de posibilidades que hay afuera, ¿sabes? Si a mí me dicen, oye, te invito a tal retiro, te invito a tal templo, saben que soy la misma que va. ¿Por qué? Porque yo creo que el lugar que pisas es el lugar que aprendes, pero justo en estas cuestiones espirituales y tan internas, es muy importante conocer. También tengo algo de todas las religiones. Creo que soy una persona de muchísima fe, pero que se cuestiona absolutamente todo. Okay. Entonces, creo mucho en Dios, no creo en la iglesia, y así como hay un salmo que, al menos en mi historia de vida, es súper importante porque se relaciona con cuestiones de mi familia y así, en una situación muy peculiar. También muchas veces, y desde chiquita, mi mamá me inculcó demasiado y he tomado siempre terapia como energética desde súper pequeña. Y a la fecha voy y mi terapeuta es el mismo. O bueno, la persona con la que estoy es la misma. Y a mí eso me da una paz y una tranquilidad y se los prometo que me cura y me reinicia 100%. Y los ideales no son tal cual católicos. La familia de mi papá, o sea, lo que decías de la operación espiritual, el alimento espiritual, la medicina espiritual, simplemente ¿cómo se llama lo que ellos invocan? El niño. La Santa Trinidad. Bueno, la Santísima Trinidad, pero cuando tú, por medio de alguien, te hacen saber. Pues es que no recuerdo cómo es el nombre. No, pues es que ellos son muy de hacer invocaciones de espíritus. Pero estos espíritus son de otro, o sea, lo que maneja el espiritismo son dimensiones, universal, energética. Entonces se supone que son 4 planos. Ok.
ellos se van al segundo o tercer plano, que es donde están espíritus de personas que pueden compartir la energía contigo. O sea, tú prestas tu materia y otro espíritu. Hay que explicar un poco eso, yo creo. Bueno, desconozco tal cual cómo funciona, pero también he ido, o sea, y lo he experimentado y me ha funcionado. Podrán decir es fe, es porque la mente es poderosa, lo que ustedes quieran, pero siempre he estado como abierta a todas esas posibilidades. La parte, yo creo que todo lo que tiene el budismo y que viene y ser una persona pues recta, de ir por la vida siendo ética, justa, honesta, ¿sabes? Respetando, también me llama mucho. Entonces creo que tengo absolutamente de todo porque he estado abierta a esa posibilidad, sin hacer a un lado la fe, que yo creo que muchas veces te saca a flote, pero recalco, es súper importante cuestionarnos y decir por y para y qué y cómo y en qué momento, y no cerrarnos a absolutamente nada porque esté bien o esté mal. Yo creo que hay cosas funcionales y cosas no funcionales en ciertos momentos. Y quizá van a decir como de, ay, qué tibias porque están y no están, pero yo creo que al final cada quien sabe y reconoce su nivel de conciencia y hasta dónde tú crees que te puede ser útil como ser humano y hasta dónde no. O sea, simplemente creo que podríamos tocar muchos puntos como aborto, homosexualidad y... iba a decir otra. Discriminación, la parte de las penas en México, un sinfín, y quizá por el medio en el que nos desenvolvemos y por las cosas en las que creemos, nos cuestionarían mil cosas de vuelta, pero al final nosotras tratamos de entender y llegar a ese nivel de conciencia siempre y estarnos preguntando todo. En verdad no tienen idea de cómo nos analizamos todo el tiempo. Sí, creo que este trabajo del conocimiento y de este proyecto para pronto, sí es mucho de trabajo interno y entre ping-pong también, porque empezar a trabajar justamente en lo que eres, en lo que proyectas, en lo que has vivido, puede ayudar a ver las cosas desde otro punto. Yo, por ejemplo, eso de ser tibio no lo veo mal, porque justamente es uno de mis mantras, de mis... No, yo dije, nos podrían decir como de, qué tibias porque están, no están. Ajá, pero a mí justamente eso siento que si todos tuviéramos un poco más de esa neutralidad, de decir yo puedo creer en esto y puedo ir a esto y puedo hacer esto, pero también puedo hacer esto, esto y esto. Como de la escala de grises que siempre hemos mencionado. De esa escala creo que es como de lo principal que hay que inculcar como sociedad, como personas a nuestro entorno. Creo que, por ejemplo, sí, muchas veces a mí me dicen que si soy atea o que si soy agnóstica. Yo te dije hace ratito, ¿tú eres atea? Porque no es como que en mi casa haya algo religioso, cruces o así, pero yo sí soy de a veces energetizar el agua y con esa agua yo saco toda la energía de mi casa, a lo mejor con algún tipo de loción que yo creo o la cual yo siento que está cargada de una energía, la pongo en mi casa y la bendigo a mi manera y pido que toda la mala energía se vaya y que este hogar se mantenga en armonía y paz conmigo, cosas así, ¿sabes? Aparte es muy chistoso porque siento que hay cosas que socialmente son prácticas súper antañas. Ahorita que estabas diciendo lo del agua bendita, simplemente comprar un carro y que lo bendicen. O le pones la de flores, o las limpias con huevo, o yo he visto como crucecitas de canela y justo le pregunté a una persona que vi que estaba haciendo una y me dijo que era para llamar la abundancia, algo así. Entonces yo creo que tenemos diferentes simbolismos, prácticas que vienen a ser la mezcla de absolutamente todo lo que estamos diciendo, pero que de alguna forma no están tan bien vistas o tan aprobadas dependiendo de la religión a la que perteneces. Sí, y es que hay cosas inexplicables, o sea, estas ondas de milagros, de que cuando te dicen estás muy mal y tú le pides así a todos los dioses o al dios que tú crees y real,
te ayuda, te ilumina o te pone en la circunstancia o en el momento que requieres. Creo que eso es justamente lo que ha creado que el fanatismo, bueno, no el fanatismo, sino que la gente siempre busque como eso, ¿no? El creer en algo supremo que te ayude a guiarte. Muchas veces, y justamente ahora que nosotras estamos trabajando tanto en nosotras mismas, valga la manera de expresión, sí. Creo que justamente eso nos hace como centralizarnos en la materia, en nosotros, en nuestra energía y en lo que somos. Y esta retro que nos estamos haciendo todo el tiempo nos hace como centralizar eso que hemos creado en estos años y lo que hemos aprendido en estos años de nuestra familia, de nuestra sociedad, de la carrera que estudiamos, del cómo surgen incluso las leyes y estas cuestiones, pues tiene mucho que ver con religión, tiene mucho que ver con la estructura de la sociedad, de qué era lo que se necesitaba. Y sí, definitivamente siempre van a haber cosas inexplicables. Yo, no sé, a veces es complicado como poder explicar tal cual en lo que yo puedo decir que creo. No me gusta enfrascarme en una religión, pero sí siento que es bien importante tener claro lo que tú sientes, o sea, lo que a ti te llama y lo que a ti te guía como mantra y no soltarlo. Y no juzgar a las demás personas, pero sí inculcar a el autoconocimiento y a esto, al cuestionamiento constante de que si un sacerdote o si un padre o si un, como sea que le llamen, te está diciendo que esta es la figura y que esto debe ser así, pues que tú tengas ese nivel de conciencia para razonarlo y para cuestionar si realmente te checa lo que te está diciendo. Si no te checa, entonces cambiar de camino para ir encaminado a algo que realmente te cheque. Y buscar esta espiritualidad creo que no depende de una sola religión, sino son todas en conjunto. No sé, yo en conclusión podría decir que como sociedad somos el claro ejemplo de un sincretismo cultural que no va a parar aquí, que al contrario se va a ir evidenciando y creciendo a pasos agigantados porque estamos evolucionando. Creo que las generaciones, nuestra generación, las generaciones que vienen son demasiado, de una vibración muy alta energéticamente, que sabiendo encaminar esa energía hacia cosas buenas se van a lograr pues cambios importantes. Siempre he dicho, cuando estés listo para recibir las respuestas que tanto le pides al universo, pídelas, porque en verdad creo que la energía y el universo es tan sabio que cuando tú dices, necesito una señal, o sea, es que yo así como puedo decir Dios, universo, ¿sabes? Y lo pueden leer en mis posts, es como, a ver, vida, universo, gracias por, o Dios, universo, como le quieran llamar, gracias por, debo estar aquí, o sea, mi misión es aquí, o dame, no, o sea, ilumíname, please, para dónde es, porque eso es lo que me ha sacado a flote muchas veces. Agradezco y sí también pido todos los días, porque el simple hecho de estar y de poder hacer algo con lo que tienes y, no sé, generar, aunque sea la semillita y la duda en alguien y el que se cuestione, ya es una gran misión. Entonces los invito a que se cuestionen, a que tengan fe, pero no dejen de ser conscientes y que vayan construyendo pues un criterio que a ustedes los haga sentir bien, donde sea que vayan, porque obviamente hay momentos en los que te hacen dudar, pero si te conoces y te reconoces tal cual eres, no tienes mayor tema ahí. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Creo que este tema de fe ciega es justamente eso, ¿no? Que no te ciegues por un ideal de algo, que te inculquen tal cual y que lo tomes tal cual. Creo que somos seres pensantes que podemos cuestionar todo y recapitular lo que nos gusta, lo que no nos gusta como sociedad, como personas. Independientemente de esto,
Siempre van a haber cosas inexplicables en el universo. Creo que somos unos chingones y que voy a decir algo que escuché en la semana, ¿no? México es un país al que le han robado un chingo, o sea, llevan 500 años robándole y no se le acaba la riqueza. No es un país que ya esté pobre, es un país que a pesar de que le han robado un chingo, sigue teniendo. Y creo que influye mucho en la sociedad que tiene, en las personas que tiene, que real es de esas pequeñas cosas inexplicables que dices, güey, el país más rico es México y es México por eso, porque a pesar de que le roben y le roben, sigue teniendo. Y siempre va a seguir teniendo si sigue teniendo la sociedad que tiene como hasta ahora. Es una sociedad muy creyente, muy seguidora. Solo o yo al menos invitaría a eso, a lo que tú dices, al cuestionamiento, al autorraciocinio de lo que quieras, ¿no? Y ya, definitivamente sí yo podría decir muchas cosas que surgen de negativas gracias a la iglesia, pero creo que sí hay un despertar y hay un cambio y estas generaciones vienen totalmente despiertas y diferentes, cuestionándolo todo, y eso está bien padre y se agradece. Y bueno, esperemos que les haya gustado este capítulo, que lo hayan disfrutado. Digo, tratamos de ser como lo más neutrales posible sin sentir atacar a nadie. Pero al final son nuestras inquietudes y era uno de los temas que desde el principio nos hacía mucho ruido porque vivimos justo en el bien y el mal para absolutamente todo y yo creo que no debería de ser así. Entonces, es verdad que fue con muchísimo respeto, con todo el corazón, todo lo que hemos dicho en todos los episodios es a corazón abierto y exponiéndonos porque somos nosotras y de repente es como de, ¡ay, no! Ni modo, pero no sale, amigos. Aquí estamos, ¿cómo dices? ¿Listas para el desorden? A la orden para el desorden. Muchas gracias por seguirnos en este capítulo, 7º episodio. Nos vemos en el próximo, no se lo pierdan. Y muchas gracias, besitos y abrazos. Bye. Bye.